Vamos a tener una lectura, la que vemos en pantalla. Vamos a leer los 18 versículos del capítulo 4 de Segunda de Corintios y vamos a centrarnos en algunos de esos versículos. Todos tienen por ahí y están viendo la pantalla. Podemos leer desde el primer versículo de Segunda Corintios 4 que dice así: Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado las cosas vergonzosas que se hacen a escondidas y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el mensaje de salvación que predicamos es oscuro, lo es solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que por medio de ella podamos conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro corazón, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, los que vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice: tuve fe y por eso hablé. De igual manera nosotros, con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él, y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo eso ha sucedido para bien de ustedes, para que siendo muchas las bendiciones de Dios, muchos sean también los que den gracia para la gloria de Dios. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Precioso pasaje que muestra una serie de pares contradictorios, podemos decir. Y contradictorios en la mirada limitada humana que podemos tener. Y es un problema si nos quedamos con una mirada humana, esa mirada limitada. Pero es una bendición si a nuestra mirada limitada la ponemos en sintonía, la ponemos en el foco de la mirada de Jesús. Una mirada sin límite, una mirada brillosa. Habla el pasaje del brillo de la luz de Cristo. El brillo de Dios a través de la vida de Jesucristo
que no queda en Jesucristo, un brillo que nos llega a nosotros. Es muy linda esta imagen de la vasija de barro. Estamos hechos, el salmo que leyó Antonio decía, estamos hechos del polvo, estamos hechos de barro. Y ayer en el grupo de oración decíamos, bueno, ¿cómo se procesa una vasija de barro, ¿no? ¿Cómo se le va dando forma? ¿Cuán débil es una vasija de barro cuando el alfarero la está dando forma, cuando está uniendo barro con agua, la va moldeando, le va dando forma, pero si en ese momento a esa vasija le tiramos un balde de agua o le ponemos una canilla con agua, ¿qué sucede? Bueno, se destruye. Vuelve a ser un montón de barro sin forma. Y hay que hornearla, hay que darle calor, hay que fortalecer ese barro, hay que secarlo, hay que sacarle la humedad. Y después el alfarero también le hace un procedimiento de protección que genera brillo, ¿no? Le da una pintura, un algo que le genera mayor protección y además realza esa vasija. Le da brillo, puede darle color, puede darle mayor protección. Y cuánto más ha hecho Jesús con nosotros, porque somos de barro, porque no tenemos brillo propio. Y el pasaje nos advierte con mucha claridad sobre este cuidado. Porque si en algo podemos brillar, no es luz propia, no es nuestra luz, es el brillo de Jesucristo. Y tenemos el mandato de brillar, debemos brillar con la luz de Cristo, pero no creernos que estamos brillando por luz propia, que estamos brillando porque tenemos luz propia. No tenemos luz propia, pero sí podemos transmitir la luz de Cristo. También podemos opacar la luz de Cristo, también podemos esconderla. Dice que si tenemos fe, hablamos. Si tenemos fe, compartimos la fe. Y esa es una fe que llegada a otra persona genera luz. Luz en la oscuridad, tal vez de una persona agobiada, de una persona sin esperanza. Y es poca la esperanza que podemos dar nosotros si no cargamos, si no traemos la esperanza de Cristo. La esperanza humana es una esperanza muy corta. Tal vez podemos decir, bueno, estás sin trabajo, pero podés conseguir trabajo, armar un currículum, mandarlo acá, mandarlo allá. Capaz que hasta podemos ofrecer algún contacto para que mande ese currículum, pero es limitado. Es limitado lo que podemos ayudar. Si en esa situación de preocupación, de agobio, de tristeza, además de darle una mano a ese hermano, a esa hermana, a esa persona, ayudándole a levantar y a tener esperanza, lo hacemos con el brillo de Cristo, esa esperanza es mucho más duradera que la esperanza de conseguir trabajo, la esperanza de resolver un problema en la familia, o esperanza en resolver una cuestión económica, o la esperanza de resolver cuestiones cotidianas, la esperanza que trae la luz de Cristo. Y es interesante esto, decía como pares contradictorios, ¿no? Dice el pasaje, tendremos problemas, pero no son problemas sin salidas. Tendremos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen, pero no nos sentimos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Podemos volver a levantarnos, no estamos destruidos. Porque la muerte de Cristo nos trae vida. Y ese es el sentido original de por qué podemos ser triunfadores con Cristo. Porque si Cristo triunfó en la muerte, porque Cristo murió. No es cuento, murió. Efectivamente, entregó su vida en la cruz. Pero Cristo también resucitó.
y tampoco es cuento. Resucitó y hoy está vivo. Triunfó sobre la muerte. Y dice el pasaje que todo esto lo creemos por fe. Y tampoco ahí hay un logro nuestro personal, individual, solitario. ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué hemos leído la Biblia? Bueno, en parte sí, porque conocemos la obra de Dios, porque somos inteligentes, porque... No, nada de eso. Tenemos fe porque Dios puso fe en nosotros. A veces poca, a veces mucha, depende de nosotros el desarrollo de nuestra fe. Cómo nosotros tenemos actitud de que nuestra fe crezca en nosotros. Y nuestra fe crece en nosotros cuando la ponemos en práctica. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nos acercamos a otra persona. Ahí crece la fe, porque la fe la ponemos en práctica. El pasaje dice, tengo fe, creo, la fe me lleva a creer, y el creer me lleva a hablar. Y en el hablar hay un significado no solamente que tenga que ver con que salgamos a decir y hablar de Dios. El hablar acá en este contexto implica un hacer, un transmitir. Viene hablando de la luz, viene hablando de que nuestro corazón como vasija de barro, como hecho de barro, se transforma en algo brilloso, porque la luz de Cristo pasa por esa vasija. No porque la vasija tenga luz propia, sino porque así como el sol entra por nuestra ventana, la luz de Cristo atraviesa esa vasija de barro que somos nosotros, que es nuestro corazón, y difundimos luz, esa luz que no tenemos, sino que viene, la recibimos de Cristo. Y cuando dice que creemos y hablamos, nos está diciendo el pasaje que creemos y hacemos y actuamos. Y ese actuar, no solamente llevamos el mensaje y el testimonio de que somos transformados y estamos transformándonos, tal vez no que somos, sino que estamos transformándonos permanentemente, esa práctica, ese hacer, nos devuelve no solamente el cumplimiento de una misión, sino que nos devuelve fortaleza en nuestra fe. Porque cuando vemos que la palabra de Dios no solamente se cumple en nuestra vida, sino que se cumple en la vida de los otros, eso fortalece nuestra fe, el Espíritu Santo nos motiva a seguir haciendo, nos motiva a creer en que podemos hacer de la mano de Cristo. Y dice el versículo 15, muchos tenemos que ser los que agradecemos, los agradecidos. ¿Por qué? Lo decía la canción también. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que recibiendo muchos la gracia de Dios, y acá viene un gran desafío, muchos sean también los que den gracia para gloria de Dios. Y qué bueno es que tengamos una práctica de dar gracias. Decíamos hace domingo pasado, o el anterior creo, que cuando los hermanos y hermanas que están responsables de cada una de las células nos reportan toda la semana la lectura bíblica, quienes participaron en la célula, nos dicen los motivos de oración, y habíamos advertido y veíamos de forma linda y creciente que cada vez aparecían, y estamos hablando desde el domingo, desde el tercer domingo de marzo, que empezamos con esta virtualidad, que no podemos encontrarnos en la iglesia, que el tema de la pandemia está muy presente en nuestra vida, en la vida nacional, en la vida del mundo. Veíamos que empezaban a crecer los motivos de oración de agradecimiento.
Al principio era una lista muy grande de preocupaciones, de miedo, de pedidos al Señor. Y en las últimas semanas va creciendo los motivos de agradecimiento. Y qué bueno, porque la gracia de Dios es mucha. Quiera Dios que seamos muchos y muchas los que estemos agradecidos, porque nos preocupamos, pero no desesperamos, tenemos problemas, pero no estamos sin salida, porque nos sentimos perseguidos, pero no abandonados, porque nos derriban, tropezamos, caemos, pero no nos destruyen, porque Cristo murió y resucitó, le ganó a la muerte y hoy vive en nosotros. Amén. Gracias, hermanos.